Cámara de compensación. Se le considera cámara de compensación al fideicomiso constituido en una institución de banca múltiple. Su objetivo es actuar como contraparte de cada operación que se celebre en la bolsa, así como compensar y liquidar contratos de futuros y opciones. Funciones: administración de las AIMs y las EAIMs, administración de fondo de compensación y de fondo de aportaciones, auditar a los socios liquidadores y operadores, sancionar, reglamentar, limitar para las sanas operaciones. Cuenta global. Es la cuenta administrada por un operador o por un socio liquidador en donde se registran las operaciones de uno o varios clientes siguiendo sus instrucciones en forma individual y anónima. Aportación inicial mínima. AIMS. Es la aportación que deberá entregar cada socio liquidador o la cámara de compensación por cada contrato abierto. Excedentes de aportación, aportaciones extraordinarias y llamadas de margen. Liquidación extraordinaria. Base para derivados financieros. Como base se define la diferencia entre el precio del futuro y el precio de contado de un activo, es decir, base es igual, precio de futuro menos precio de contado. Es la misma base para los derivados sobre los commodities. Un ejemplo claro es un activo que cotiza actualmente a $15, supongamos que además el precio del futuro es a 6 meses en el mismo activo es de $20. La base es, por lo tanto, 20 menos 15, es decir, $5. Posiciones y aportaciones sobre los contratos. Posiciones. Posición larga. Compra de un contrato futuro con la promesa de recibir el producto en una fecha futura. Posición corta. Venta de un contrato futuro con la promesa de entregar el producto en una fecha futura. Posición neta. Es el número de contratos abiertos largos o cortos que quedan después de hacer la compensación, es decir, cancelar las posiciones largas o cortas con las operaciones contrarias. Aportaciones. Aportaciones iniciales mínimas. Monto exigido por cada contrato que los participantes mantienen abiertos, aportaciones por posiciones opuestas, monto exigido por cada contrato opuesto o escalonado en un mismo tipo de contrato, pero diferente vencimiento. Monto mínimo a la aportación, ya que con la correlación que existe entre el rendimiento de las series disminuye el riesgo del portafolio. Aportaciones por entrega. A los contratos que se realizan en especie se les solicita una aportación inicial mínima por entrega. Liquidaciones. Liquidación diaria. Se define como las sumas de dinero que deben solicitarse, recibirse y entregarse diariamente, según correspondan, y que resulten de la evaluación diaria que realice la Cámara por las variaciones en el precio de cierre de cada contrato abierto con respecto al precio de cierre del día hábil inmediato anterior, o en su caso, con respecto al precio de concentración. Liquidación extraordinaria. Son las sumas de dinero que exija la Cámara de Compensación en las circunstancias especiales previstas en el reglamento. Liquidación al vencimiento. Serán materia de liquidación al vencimiento los contratos abiertos de futuro al cierre de negociación en la fecha de vencimiento y contratos de opción que el socio liquidador con posiciones largas instruya. Contratos de futuros. Posición abierta. Es el número de contratos negociados de compra-venta los cuales han sido compensados o cerrados por el mismo cliente con operaciones contrarias. Posición opuesta o en spread o posición escalonada. Es la posición que se integra con el número de contratos de futuro en posición larga de una serie con igual número de contratos de futuro en posición corta de otras series, ambas series pertenecientes a una misma clase de contratos de futuro. Volumen operado. Se refiere al número de contratos negociados en el mercado. Posición al vencimiento. Es el número de contratos abiertos que los participantes mantienen al vencimiento del contrato, los cuales tendrán que ser liquidados de acuerdo a las condiciones generales de contratación. Interés abierto al contrato. Es el número total de contratos que permanecen sin cancelar en la Cámara, lo que generalmente se determina al final de cada sesión de negociación. Un contrato está considerado dentro del interés abierto hasta que sea cancelado por medio de una operación contraria a la que abrió. A continuación se mostrará un ejemplo donde se verá reflejado los conceptos anteriormente mencionados. Canasta de entregables. Estos futuros tienen características diferentes al cálculo de los futuros comunes, debido a que principalmente no tienen un instrumento específico a entregar, sino una canasta de bonos con diferentes tasas cupón, diferentes plazos de vencimiento y principalmente que la parte vendedora tiene la decisión de entregar el bono más barato. Cheapest to deliver. Como se mencionó anteriormente, existe una canasta de bonos a entregar, por lo que la parte vendedora tiene la opción de escoger cuál bono es el más barato para entregar. El bono más barato.
Dado que la parte vendedora recibe el precio limpio futuro por el factor de conversión más los intereses devengados, el costo por la compra de dicho bono es el precio limpio del bono más los intereses devengados. Por lo tanto, el bono más barato será despejado de la siguiente manera: el precio limpio del bono menos el precio limpio del futuro por el factor de conversión. A continuación se muestra un ejemplo. Para el cálculo de los precios de liquidación diaria, podemos encontrar las siguientes fórmulas que se encuentran en la guía de la MIB de la página 424 a la 426. Posiciones básicas de los contratos de opción tipo Plain Vanilla se encuentran en la página 427 a la 428 de la guía de la MIB. Clasificación de los contratos de opción por su precio de ejercicio. Opción con pérdidas implícitas. Precio de ejercicio superior al de la acción en el mercado. Opciones fuera del dinero. Out the money. Son las que no se ejercerían por estar en el precio del ejercicio por encima, en un call, o por debajo, en un put, del precio del subyacente. Opción a la par. Precio del ejercicio, precio del mercado. Opciones en el dinero, at the money. Es cuando el precio del ejercicio y del subyacente son prácticamente coincidentes, de manera que ejercer las opciones en ese momento no implicaría ningún beneficio, solo tienen valor temporal. Opción con beneficios implícitos. Opción dentro del dinero, in the money. Son las opciones que sí ejercen en ese momento, proporcionan beneficios a sus poseedores, es decir, el precio del ejercicio es inferior al subyacente en una opción call y superior en un put. Tienen valor intrínseco positivo. Es decir, a lo largo de su vida una opción puede ir cambiando de una u otra situación debido a las continuas variaciones del precio del activo subyacente. Modelo Black-Scholes. Se emplea para estimar el valor actual de una opción europea para la compra call o para la venta put. La idea detrás de esta fórmula es buscar la cobertura de una opción mediante la compra-venta de un activo subyacente, el cual elimina el riesgo del mercado. Esta cobertura es denominada delta hedge. Considera los siguientes supuestos. No hay oportunidad de arbitraje sin riesgo. Es posible pedir prestado o invertir en una tasa constante denominada tasa libre de riesgo. Es posible comprar y vender cualquier monto del subyacente, incluyendo fracciones de este. Las operaciones anteriores no involucran ningún costo operativo. El movimiento del activo involucra un movimiento browniano geométrico con una tendencia a una volatilidad constante. Un activo subyacente no paga dividendos. Modelo binomial. El árbol binomial, un poco después del desarrollo de algunos modelos, pretendía facilitar tanto la comprensión como un cálculo de la prima teórica de una opción. Para comprender su lógica, supongamos primero que sabemos con toda certeza que el precio spot de la acción subyacente solo tiene dos posibles precios en el vencimiento de la opción, de tal forma que solo hay posibles resultados para la opción de su vencimiento. La primera característica referente a la definición del dominio de solución se encuentra definiendo n oportunidades de ejercicio. En cada una existe un número ascendente de nodos de los que surgen las amas de todo el árbol binomial a partir del precio spot inicial, que es igual a cero. Sensibilidades o griegas. Para evaluar una opción, el primer paso es identificar los factores que determinan su precio, la prima. Dado que la prima debe reflejar la probabilidad de ejercer la opción, además de los factores que se aplican en la cobertura lineal, el precio spot del subyacente, el número de días al vencimiento y la tasa de interés libre de riesgo, y los propios datos de la opción, precio del ejercicio. En este caso se requiere la volatilidad del subyacente. Definiremos las siguientes variables. Delta, sensibilidad a la opción a cambios muy pequeños en el subyacente. Gamma, sensibilidad a los cambios de la delta de una opción según varía el precio del activo subyacente. La tasa de interés Rho, sensibilidad del precio a la opción ante un cambio en la tasa de interés libre de riesgo. Teta, sensibilidad de la prima al paso del tiempo. Vega, sensibilidad de la prima a las variaciones de la volatilidad implícita del mercado. Fórmula de la paridad, call y put. Si se intentara comprar un call o un put cuando coinciden las características básicas de ambas, es decir, precio del ejercicio, subyacente, vencimiento, etc., podría intuitivamente pensarse que las primas de ambas debieran ser iguales, lo cual es por supuesto incorrecto. Pero si existiera una paridad muy clara, fácil de deducir y además en condiciones normales prevalecientes, ¿por qué de no cumplirse permite la generación de portafolios de arbitraje?
A continuación se muestra un ejemplo. Cabe recalcar que siempre que el subyacente sea una opción que no ponga dividendos y la opción sea europea.